Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva aventura que estamos empezando. Caro Galloso, @larecluit, y yo. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Candy, pues muy contenta de estar acá. Buenas tardes a todos. Espero que pues todos estén por ahí tomando un cafecito, relajados, para ponernos al día con el temazo que traemos hoy. Muy bien, muy bien. Por supuesto. Y bueno, queremos contarles un poco del contexto porque creo que es importante. Y la intención de esta nueva aventura que se llama Pensando en voz alta es justamente porque hay un montón de cosas que de repente no sabemos cómo preguntar, que siempre nos pasan, que nos rondan en la cabeza y no sabes si está bien, si está mal, quién dijo, a quién le pregunto. Y la verdad es que esas cosas son cosas que Caro y yo chismeamos todo el tiempo, ¿no? Y entonces justamente dijimos, pues, ¿para qué nos lo quedamos si podemos decirlo allá afuera y ayudarles a todas ustedes que seguramente se han enfrentado a este tipo de cosas en algún momento? Y Caro, por ahí tenías unas cosas que recolectaste ayer que me encantaría que compartas, que tiene que ver con justamente qué significa pensar en voz alta. Sí, me di a la tarea de buscar un poquito en internet acerca pues, qué significa pensar en voz alta. Todos damos por hecho que simplemente es estar como en un soliloquio y como que dices tus pensamientos más profundos como en voz alta tal cual, pero lleva un contexto un poquito más amplio que a mí me gustó mucho. Y me gustaría compartírselos. Bueno, primero encontré una frase del Ralph Emerson que dice, un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta y bueno, aquí estamos entre amigas y aquí estamos entre amigas, amigos, amigues, ¿no? Y luego dice, pensar en voz alta es un hábito sano que debemos abrazar sin prejuicios. Así lo confirma un reciente estudio orquestado por los psicólogos Daniel Swigley y Gary Lupkin, que demuestra que hablar solo es algo muy beneficioso para la salud mental y típico de personas con una gran inteligencia emocional. Entonces, pues si ya están sumados acá, si ya andan en este espacio, pues es todo esto que acaban de escuchar, ¿no? Tenemos inteligencia emocional, estamos trabajando para nuestro bien, salud mental. ¿Cómo ves tú, Candy? Yo no estoy segura de esto de la inteligencia emocional, pero digamos que esto es parte de lo que nos va a ayudar a obtenerla y de eso se trata, ¿no? Entonces ya tenemos por ahí gente conectada. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Déjenos sus dudas, déjenos sus comentarios. Ya Lili por ahí también ya nos está saludando. Hola Lili. Y bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es una de las cosas que nos pasa de alguna manera a muchas personas profesionistas, ¿no? Que pues que nos inviten a dar una charla, ¿no? Entonces, por ahí que LinkedIn es buenísimo para eso. La verdad es que LinkedIn es una red maravillosa para hacer este tipo de contactos y encontrar gente que puede impartir estas charlas. Entonces, algo que me encanta es que pues la gente te contacta, ¿no? Y te dice como, oye, me encantaría que puedas dar una charla para, pónganle lo que quieran. Y justamente muchas veces la gente te dice de entrada va a ser pagada y ya, pero hay veces en que no pasa así. Entonces, nos atrevimos justamente a pensar en voz alta, y es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué pasa si yo quiero preguntar si la charla va a ser pagada o no? Eso no significa que todas las charlas tengan que ser pagadas. Eso no significa, evidentemente, que no puedas donar tu tiempo y tu esfuerzo a lo que tú quieras, pero a veces tenemos esa duda genuina, ¿no? Entonces, me encantaría empezar haciendo como un disclaimer, Caro, ¿no? Y una cosa es la vida en la academia y otra cosa es la vida en la industria. Generalmente en la academia es muy común que te inviten a dar charlas, pero en la academia, pues es parte de tu trabajo. Y digamos que el pago que recibes, por llamarlo de alguna manera, pues son los puntitos que te pueden dar en tu evaluación el compartir conocimiento, porque en principio la institución te paga para ello. Entonces ahí es una práctica común que la gente dé charlas sin una remuneración económica, ¿no? Tienes la remuneración de los puntitos, pero sin una remuneración económica. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien te invita y entonces pues, quieres hacer esa pregunta que suele ser incómoda, ¿no, Caro? Sí, a veces por dejarnos llevar de la emoción de que nos inviten a dar una charla, a hablar, que nos abran un espacio y que nos den visibilidad, pues se te va a la onda, ¿no? Y pasas por alto esos detalles que después
se te vienen a la mente y ya fuera del momento, pues da un poco a veces de pena, de incomodidad preguntar, ¿no? Aunque todo depende también hay personas que se dedican a eso, a dar charlas y obviamente pues tienen que cobrar por ello, ¿no? Por este servicio. Pero esto va más enfocado a qué pasa cuando, no sé, somos muy buenos en algo y de repente pues empezamos a tener foro, empezamos a tener conexiones que nos dicen, oye, voy a tener un evento, por ejemplo, de agilidad, etcétera, y me gustaría que vengas a charlar. Entonces, cuando no nos dedicamos a esto de ser speakers, de trabajar dando charlas, pero ¿cómo podemos tener una retribución por ello? Y también, Candy, tu amiga, acabas de decir una palabra muy importante, o sea, ¿cómo puedo tener una retribución o cómo puedo pagarme por ello? Y no es lo mismo, porque una retribución también puede ser simplemente el placer de poder hablar de algo que te gusta mucho. Y eso para muchas personas es suficiente, pero para otras no. Entonces, vamos, dime, amiga. No, te iba a decir, o no necesariamente no, o no en ese entorno. Eso también es importante, ¿no? Una de las cosas que me parece fundamental, ay, es que nos da pena, temor hablar de dinero, ¿no? A ver, peras y manzanas, no nos están pidiendo un favor, o sí, ya averiguaremos, ¿no? Pero trabajo es trabajo y a veces ese tipo de cosas nos genera mucho este conflicto de, pero ¿cómo voy a preguntar? ¿No? Entonces, lo primero que me gustaría como súper puntualizar ¿es incómodo hablar de dinero? Ay, sí, no sé quién nos metió esa idea en la cabeza. La verdad es que sí es incómodo. Es incómodo hasta cobrar, por el amor de Dios, ¿no? O sea, nos cuesta. ¿Está mal hablar de dinero? No, no si estamos hablando de trabajo. Si vas a una entrevista de trabajo, tú no vas a aceptar el trabajo sin preguntar cuál va a ser tu remuneración. ¿Estás de acuerdo? Y creo que en este caso aplica lo mismo. Entonces, ¿es incómodo? Sí. ¿Tienen que hacerlo? Sí, por supuesto que tienen que hacerlo. ¿La gente se va a espantar? No, por supuesto que no. Yo creo que no vas a ser la primera persona a la que invitaron y que ya hizo exactamente esa pregunta. No sé qué opinas, Caro. Sí, y sabes que el ejemplo que pones de la entrevista de trabajo es un muy buen ejemplo, pero sí, yo desde siendo reclutadora, me ha tocado personas que me preguntan, oye, ¿y cómo puedo preguntar el salario? No se verá mal que lo pregunte desde un inicio, no me veré muy interesado, muy interesada. Entonces, partiendo de ahí, que también que es una cuestión como cultural, hay que desapegarnos de eso y también aquí entre las personas que se están conectando está Lili Zamacona, que es nuestra profe de temas económicos preferida y nos dice, ¿no? En el manual de Carreño que dice que es de mala educación hablar de dinero, yo creo que de ahí viene mucho, claro, es algo cultural, ¿no? Y partimos del manual de Carreño, que es un libro de hace muchos, muchos años, que te decía esto, ¿no? Que las personas como educadas, eso no hablan de dinero, por Dios, o sea, 2023, ya hay que cambiar ese mindset y ese chip. Oye, yo creo que nunca he leído el manual de Carreño, o sea, sé de su existencia, pero estaría bueno ver si dice la acotación en la mesa, hablar de cuánto dinero tiene cada quien y pelearse a ver quién es más rico, eso puede ser, ¿no? Pero la verdad es que en un ambiente laboral no debe ser así. Ahora, ¿qué pasa? Lo primero es, y lo hemos platicado mucho Caro y yo, no todo mundo tiene presupuesto para pagar charlas. De acuerdísimo, se súper entiende. Hay eventos que son gratuitos, quien la persona que organiza realmente no cobra, digamos, por asistir y está buscando patrocinadores, también se vale. Pero cuando tienes esta duda genuina, yo lo primero que digo son varias cosas. Uno, pues evidentemente no te tiene que dar temor, no es de mala educación y estás en tu derecho porque es una actividad laboral. No sé si derecho es la palabra que me gusta, ¿no? Pero digamos que por supuesto que puedes hacerlo. Ahora, viene la siguiente parte. ¿Y cómo pregunto? Oiga, ¿me va a pagar? ¿Me va a pagar o no me va a pagar? ¿No? O sea, ¿cuál es una buena forma de preguntar? ¿No? Yo creo
Y a ver, tú qué me dices, Caro. Pero de entrada siempre es agradecer la invitación. Yo todo siempre empiezas con un agradecimiento. Oigan, gracias por considerarme. Qué bueno que pensaron en mí, ¿no? Y a continuación es, tengo una duda. ¿Esto es remunerado o no? Oigan, ¿hay alguna paga por dar esta charla? Antes de poder dar mi decisión, me gustaría saber si es remunerado o no. La verdad es que cualquiera de estas formas es completamente natural. Pero viene otra cosa, Caro, y a ver qué opinas de esto. Cuando las cosas nos dan pena y tenemos temor, como preguntar si nos van a pagar o no nos van a pagar, solemos ser bien poco claras, ¿no? Y le damos millones de vueltas. Y entonces ni la persona entiende, ni yo entiendo, y ahí nos quedamos atorados todos. No sé cómo ha sido eso para ti, Caro. Fíjate que también un poco parto del punto de me emociono tanto cuando me abren el foro para ir a algún lado a dar una charla que pregunto mucho el qué necesito, de qué va a ser y todos esos detalles y se me va la onda y ya al final mando como un mensajito, lo cual no es lo recomendable. A mí me parece que como lo estás planteando tú es una manera excelente de abordarlo. No es lo mismo decir, oye, ¿y existe una retribución para estas charlas? Así tal cual, a decir, ¿cuánto me van a pagar? No, eso no lo recomiendo ni en la entrevista, o sea, es cuestión como de programación neurolingüística también, ¿no? Abres una posibilidad, por, si estás preguntando si hay alguna retribución o hay una remuneración, perdón, eh, la persona con la que estás hablando va a empezar a pensar, ¿no? Si no hay una remuneración económica, ok, ¿cómo puedo hacer un intercambio? Pues mira, no, económicamente no, pero te podemos dar foro para acá, podemos poner tu logo acá. Entonces, es importante también que si tú estás preguntando sobre la remuneración, estés lista para las posibles preguntas que te vayan a dar y tú también des opciones de lo que a ti te beneficia profesionalmente, porque a lo mejor pues no es cuestión de dinero, pero te dan visibilidad. ¿Para qué? Para que anuncies ciertas cosas, tus próximos cursos, tus próximos talleres. También eso es algo que podemos valorar al momento de decidir si sí o si no. Pero acá voy a entrar en un terreno un poco escabroso, amiga. Eso nos encanta. Eso nos encanta, porque lo viví muy recientemente. Igual por la emoción de de participar haciendo lo que a mí me gusta, que es dar asesorías para la búsqueda de empleo y todo eso, pues me subí a colaborar con un lugar y realmente sí va a haber una remuneración, pero no es que tú digas, wow, ¿no? Pero para mí me retribuye de otra manera y eso es con lo que yo siempre soy a favor del autoconocimiento y con lo que tú estés satisfecho como retribución también puedes partir de ahí. Lo que, lo que, lo que yo no tomé en cuenta es toda la documentitis y la procesitis que iban a necesitar para que me dieran esta pequeña retribución. Entonces, si tú haces como una evaluación de ti misma y decides que la verdad es que no vale la pena tal vez por una remuneración pequeña el invertirle tanto tiempo y que te pidan un montón de documentos, etcétera, para que te puedan pagar, entonces valórenlo también, porque es un tiempo invertido, no nada más entonces ya está haciendo el tiempo que inviertes en dar la charla o en dar talleres, ¿no? Y el seguimiento que a lo mejor te piden dar. No, es el tiempo que vas en armar los papeles, en crear los formatos, en responder, o sea, ve si ya eso se vuelve una incomodidad para ti, porque si no te están remunerando económicamente pues una cantidad importante y todavía vas a hacer cosas que no te gustan, ahí ya es cuando hay que considerarlo y como aprender de la experiencia. Es lo que yo les podría decir de mi experiencia. Pregunten cómo va a ser la forma en la que les van a pagar, cómo se van a bajar los fondos, porque a veces hay que hacer demasiadas cosas. Y si no nos gusta hacer esas cosas que tenemos que hacer para que suceda, mejor decimos no, gracias, ¿no? Mi opinión. ¿Tú cómo No, ves, a ver, Andy? totalmente de acuerdo. Y además aquí vienen varias cosas importantes, ¿no? Preguntar cómo tiene muchas aristas. La primera es, a ver, punto número uno. A ti te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Que nos dicen, te vamos a pagar
una cantidad mínima, la verdad es que es simbólico, ¿no? Y está bien, lo aceptas, pero a través de una plataforma. Y entonces, o a través de un sistema de pago en donde nosotros no podemos bajar el dinero sin hacer muchas cosas más. O tienes que darme un recibo fiscal, o como es para otro país, necesito un recibo con estas características, ¿no? Entonces, creo que es muy importante todo, o sea, si va, ya que nos dijeron, sí, por supuesto, va a haber una remuneración, la primera pregunta es, ¿de cuánto? Y viene lo primero, que es una pesadilla y te van a decir, voy a decir números al aire, ¿no? Pero te van a decir 100 pesos. Y tu siguiente pregunta es, ¿esto incluye impuestos o no? Porque ahí empieza todos los malos entendidos, ¿no? Si incluye impuestos, eso significa que es esa cantidad menos, al menos en México, ¿no? El 16%, que es lo que corresponde al IVA. Si tengo que dar un documento fiscal y tú eres una persona física, significa que te van a quitar además, ¿no? El 10% de ISR y 2/3 partes del IVA no te las van a quitar, te las van a retener. Está bien, mientras tú lo aceptes, está bien. ¿A dónde tengo que enviarla? ¿Cuándo me van a pagar? Porque además en tu recibo fiscal debe tener toda esa información, ¿no? ¿Cuándo me van a pagar? ¿Es transferencia bancaria? ¿Qué tal que te hacen un cheque y la agencia está en Chihuahua, ¿no? O sea, olvídalo, ya, o sea, no te salió ni para el avión para ir a recoger el cheque. Pero todos esos detalles son cosas que se nos olvida mucho preguntar. Y muy importante lo que decías ahorita, Caro, plataformas. A ver, pasan dos cosas. En empresas grandes, o te tienes que hacer proveedor, lo que implica que mandes hasta, no sé, cuántos contactos de personas que han sido tus clientes para que les hablen, ¿no? O también te van a decir y te metas a la plataforma o lo que te decía, a lo mejor a veces hay gente que paga a través de estas plataformas que son de tercerización, ¿no? De freelance. Entonces vas a poder descargar el dinero, ¿no? Si te van a pagar en dólares, hay una en especial, no me acuerdo cómo se llama, que te pagan en dólares. Pero claro, el tipo de cambio cuando vas a sacar el dinero puede ser el mejor, pero la comisión es enorme. Entonces, todos ese tipo de detalles son bien importantes preguntaros. Otra vez, no se trata de que todo sea de dinero, pero se trata de que cuando sí hay una remuneración económica por una actividad que requiere preparar el tema, bueno, ahí te va desde el título, el resumen de tu conferencia. Luego, mande por favor su bio. Ay, no, más corta, en 300 caracteres, en 500 caracteres, en 600 caracteres. O sea, de verdad implica siempre muchas más cosas que solo dar la charla. Entonces, cuando ya te dicen sí, hay una remuneración, yo creo que es súper importante hacer todo este tipo de preguntas, porque hay un dicho, ¿no? A cuentas claras, amistades largas. Amistades largas, claro. Y otra vez, si en algún momento tú ves que lo que hay que hacer es mucho más complicado de lo que habías imaginado, y aún así quieres dar la charla, pues puedes decir, ¿sabes qué? Olvídalo, la doy y no voy a invertir este tiempo, ¿no? O sí, pero ayúdame a resolver esta parte burocrática que es parte de tu proceso. Exacto. Y creo que eso es súper, súper importante, ¿no? Sí, y preguntar cuál va a ser el proceso en el caso de que sea un pago, o sea, y no quedarte con ninguna duda. Si es un proceso nuevo para ti, si es una plataforma, o sea, no quedarte con ninguna duda porque eso te puede ahorrar más adelante tiempo y dolores de cabeza. Hay una pregunta muy interesante, amiga, que quiero compartir de Mariana. Muchas gracias, Mariana, por vernos y escribirnos. Dice, esto aplica dentro de las empresas en las que trabajamos y no estaba en nuestro rol. ¿Cómo lo manejamos? Ok, a ver si estoy entendiendo bien, es que a mí me mandan de mi empresa a dar una charla y no es parte de mi rol. Ajá, o darla, sí, claro. Ok, yo creo que otra vez, son varias cosas. Si está en tu horario, no sé qué tipo de trabajo tenga cada persona. Si está dentro de tu horario de trabajo, lo voy a decir así, si te tienen que llevar y traer, ¿no? O sea, ese es otro tema, ¿no? O sea, ¿por qué uno tiene que pagar estacionamientos en esta ciudad que es carísimo? Pero bueno, llevar y traer, si está dentro de tu horario de trabajo, por supuesto, pero yo creo que lo más importante, siempre que te hacen este tipo de asignaciones, ¿no? Es preguntar, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué va a aportar a la empresa? Pero además, ¿qué va a aportar a mi crecimiento profesional dentro de esta empresa? Una de las cosas que pasa, la verdad es que en los ambientes corporativos, sobre todo, para poder subir de nivel, de alguna forma, otra vez puntitis, esto de las,
otro tema, Caro, puntitis, apúntale, porque, ¿no? Pero Ok. puntitos te da cuánto haces por la empresa, cómo la apoyas, etcétera. Y muchas veces esto pasa, ¿no? Pero la verdad es que si no es de tu interés y un manager o una persona arriba de ti, digamos, en este orden jerárquico, te lo está pidiendo, siempre vas a tener la posibilidad de preguntar sí, no, por qué, ¿no? Y ya evaluarás. La verdad es que las condiciones son completamente diferentes, pero muchas veces creo que es importante tener esta claridad. ¿A mí en qué me va a ayudar? ¿No? ¿Cómo voy a crecer? Pero además, ¿cómo esto puede darle valor a una empresa que me paga por hacer esto otro que sí tiene valor? Esa es la pregunta clave siempre, ¿no? ¿Cuál es el valor que puede aportar esto? Y creo que por ahí puede ir. ¿Tú qué opinas, Caro? Fíjate, amiga, que a mí me pasó algo similar en un trabajo, en una empresa en la que estuve, pero como a mí me gustaba mucho la parte de también impartir, y de hecho de ahí me fui a impartir capacitación, porque eso, empezar a dar charlas, que me pidieran las charlas, me hizo darme cuenta que me gustaba mucho. Entonces yo lo que hice fue sacar un poco más de provecho ahí, porque aunque no era de mi rol, pero a mí me gustaba y me di cuenta que estaba desarrollando otras habilidades, yo lo que le dije a mi líder fue, oye, a mí me encanta esto, hay que estar conscientes de que también hay otras tareas que son prioridad, etcétera, y me estás pidiendo esto. Número uno es negociar los tiempos de que si te están aumentando las tareas, ¿no? Y número dos, es como saber de dónde puedes sacar un poco de provecho o de ventaja dado esta nueva tarea que te están asignando. Yo lo que les pedí es, a mí me gustaría todavía para dar mejor las charlas que me estás pidiendo, tomar un curso para crear presentaciones poderosas. En presentaciones así de últimas, súper innovadoras, con data, y me compraron ese curso. Entonces yo de ahí pues también saqué un poquito de capacitación y puede ser eso mismo, pero para otras cosas, si quieres, de oratoria, de speaker, que eso, mira, siempre te va a servir en la vida para todo. A tomar una capacitación donde te enseñen a hablarte y a comunicarte de manera efectiva. O sea, no tendrían por qué decirte que no, ¿eh? Si te lo están pidiendo y es para que mejores, esta capacitación es para que mejores las tareas y los resultados que tú vas a entregar, también podrías verlo como una ventaja porque esto te lo vas a llevar, eso va a ser para ti, sigas o no sigas ahí en la empresa. Totalmente de Entonces, acuerdo. sí, tenemos más comentarios. Bueno, ya por acá David Ramírez nos dice, algunas empresas pagan en dólares y en Pioneer o Wise hay que declarar impuestos. Sí, oigan, está muy bueno todo esto que nos comentan para tenerlo claro, ¿eh? Yo creo que lo tomamos y lo subimos también como comentarios para que si es este caso de que te vaya a suceder, digas, oh, no, por ahí dijeron en la charla que en Pioneer me descuentan, etcétera, ¿eh? Están muy buenos estos datos. Muchas gracias. Me gustaría hacer ahí un paréntesis importante, Caro, y es esta otra, ay, no sé, mito de, es que si no entra en mi cuenta fiscalizada, no tengo que declarar. Y no es cierto, la verdad es que no es cierto. En principio tienes que declararlo, tal como dice David, pero además es muy importante, y yo lo siento, pero ahí yo soy ¿cómo se llama? Soy de otra escuela, yo creo que desde los 18 años estoy dada de alta en el SAT, y les juro que ahora es una maravilla. O sea, Wow. ahorita es así como, wow, todo es súper fácil, ya sé que la gente se queja todo el tiempo, pero les prometo que es fácil, ¿no? Pero es cierto, y entonces si tienes que declarar impuestos en donde no hubo retención de IVA, tienes que asesorarte para saber cuántos impuestos tienes que declarar. Y aquí, aunado a esto, hay otro comentario también de César que dice que en PayPal te retienen el dinero casi un mes. Sí, por supuesto, César, pero además, si la empresa te tarda en pagar un mes y a ti te lo retienen otro mes, pues de entrada tienes que saber que no vas a contar con ese dinero por 2 meses, ¿no? Sí, sí, toda esta cuestión de cuánto tarda el dinero en reflejarse ya totalmente libre y todo eso es un tema que sí hay que evaluar antes de pensar en también a veces hasta dedicarnos a esta cuestión de ser speaker, ¿no? A quien se le da y quien lo quisiera hacer, pues
es un buen punto de partida todos los comentarios que nos están compartiendo para que lo tomen en cuenta. Por acá hay otro comentario de nuestra querida Emily Medina que me gustaría también leer por acá. Algo que puede aportar en su experiencia, ¿no? Como creando eventos también. Algo que aporta ser speaker pro bono en eventos de tecnología con gran alcance mediático, con más de 10,000 personas, te permite tener presencia de marca personal y que pueden comenzar a ubicarte en otros foros que simplemente pueden darte una retribución económica. Pero por supuesto que si compras ese espacio te resultaría mucho más caro que lo que te van a pagar por esa charla. Estoy totalmente de acuerdo. Pero aquí vale la pena que tú te pongas a pensar primero, ¿qué retribución necesito yo en este momento de mi vida? ¿Necesito dinero? ¿Necesito liquidez? Se vale totalmente. ¿Necesito exposición? ¿Necesito visibilidad para yo comentar de mi producto? Porque si yo no tengo un producto, pues esta visibilidad tampoco la puedo convertir en algo, ¿no? O si lo que quiero es paz en mi alma y paz mental, pues es nada más pro bono por ayudar, etcétera. También retribuye un montón. En mi caso me pasa, ¿no? Cuando doy charlas a veces para chicos chicas de escuela, de secundaria, o sea, no por nada, simplemente por el hecho de contribuir y de ayudar, ¿no? Ahora, a mí aquí me gustaría nada más aclarar un punto importante. No estamos hablando hoy de si hay que hacer pro bono o no. Lo discutimos al inicio. Eso es decisión de cada persona y sabrá cómo le retribuye, tal como dice Emily. O sea, hay muchas cosas que puedes obtener quizá de una actividad pro bono o voluntaria. La pregunta aquí es, cuando quieres hacer esta pregunta a alguien que te invita sobre si habrá o no un pago, ¿qué tipo de cosas son las que debes tomar en cuenta? ¿No? Y otra vez, ¿no? Saber que no está mal hablar de dinero, que estamos hablando de una retribución económica a una actividad que se considera laboral, que es dar una charla, ¿no? Y sobre todo que hay muchas cosas que considerar a la hora de hacer las preguntas claras de, ¿va a haber una retribución económica por mi charla? No por las charlas, por la mía. Porque además, a ver, a cada persona le pagan algo diferente. Yo me acuerdo muchísimo de la primera vez que me dijeron, porque yo no pregunté, o sea, yo, claro, viniendo a la academia, pues cada vez que me invitaban, sí, por supuesto. Luego hasta pagaba mi avión para ir, ¿no? Por ejemplo, pero para mí era importante, en ese momento era muy importante. Y la primera vez que me dijeron, te vamos a pagar, dinos cuánto es. Y fue de, pues no sé, déjenme de pensarlo, ¿no? Obviamente hice muchas preguntas en lo que, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuánta gente va a estar? ¿No? ¿Cuál es el foro? Etcétera. Pero la verdad es que esa es otra pregunta para la que tenemos que estar preparadas y preparados. O sea, cuando te digan, sí, por supuesto, ¿cuánto es? Debes tener claro, ¿no? Que ya te abrieron la puerta. Entonces, piensen desde antes, ¿cuánto vale? A ver, hay gente que creo que le pagan hasta 200,000 pesos por ir a una charla de 1 hora. Esas no somos nosotras, amiga, todavía, ¿no? Algún día, dennos un tiempo, pero esas no somos nosotras ahorita. Lo importante, y yo creo que esto también es fundamental, si de verdad te gusta dar charlas, si de verdad es algo que quieres y que pueda aportar la retribución económica a tu vida, empieza a hacer un benchmarking. Ya sé que odiamos esa palabra, ¿no? Pero ni modo, hay que averiguar cuánto cobran otras personas que estén más o menos en tu nivel por dar este tipo de charlas. Y otra vez, puede ser que la empresa te diga, no, es muy alto. Bueno, ya puedes negociar con la empresa. O te diga, no tenemos tanto. Tú puedes negociar con la empresa, ¿no? O te vamos a dar eso, ¿no? Ya tú negociarás con la empresa. Pero de alguna manera, también es muy importante que si de verdad tienes esta idea de que es un trabajo que puedes cobrar, tengas muy claro cuál es esa cantidad en caso de que te pregunten, ¿no? Porque muchas veces la gente te va a decir, te podemos dar tanto, ¿no? Y pues ya, tú sabrás si lo aceptas o no. Pero de verdad es importantísimo hacer como esta investigación previa desde antes, ¿no? ¿Cuánto puedes cobrar por una charla? Y sobre todo el tipo de foro, ¿no? Sí, porque no implica el mismo esfuerzo un auditorio con tantas personas o si va a ser una charla un poquito más
pequeña, donde son pocas personas y va a haber mucha interacción y vas a responder muchas preguntas. O sea, requiere un esfuerzo diferente y eso también podrías valorarlo como en crear un tabulador de cuánto podrías tú cobrar por una charla, por un taller, por una charla, por un workshop, por un híbrido, etcétera, pero que sí tengas un rango ya en tu mente. En caso de que te pregunten, porque a mí me han preguntado y me quedo así, es que como nunca me ofrecen dinero, no sé qué contestar y eso es horrible. Entonces, es mejor estar preparados con una posible respuesta, ¿no? Muchas veces tienen un presupuesto, ¿no? Y a veces empiezan con ese argumento, ¿no? Cuando te invitan a algún lado es, oye, mi presupuesto es de tanto. Y ya ahí también tú valora el foro, la exposición, otros beneficios que también impactan para que tú digas, ok, me apego a tu presupuesto o pues de plano, ¿no? Y yo, a ver, otra cosa que me parece importante que se nos olvida, ¿no? Cuando la charla no es en tu ciudad y tienes que ir a otra ciudad a dar esa charla, al menos vas a necesitar 2 días, porque vas a tener que viajar un día previo, bueno, a menos que sea aquí a Morelos, bueno, si estás en la Ciudad de México, a Morelos o un lugar cerca, pero generalmente necesitas 2 días. Y eso tampoco lo consideramos, porque son 2 días en los que seguramente no vas a poder llevar a cabo tus propias actividades. Entonces, también es importante considerarlo desde movilidad, o sea, van a pagar ellos la movilidad, tú lo pagas, es parte del pago, ¿no? Creo que todo eso es fundamental. Y si ellos la van a pagar, pregunten si es reembolso, cómo tienen que hacer el reembolso, qué tienen que entregar, porque si no, después se van a estar peleando que si la caseta, que si la gasolina, que si el autobús, que si el pase de abordar, la gente sigue pidiendo pases de abordar, sigo impactada, el otro día me dijeron y fue como, ¿no? Pero ese tipo de cosas, cuando damos una charla fuera del lugar en donde nosotros vivimos, también es súper, súper importante, ¿no? Entonces, creo que eso también es una de las cosas que tienen que tener ahí en su listita, ¿no? Todo el tiempo. ¿Cómo ves, Caro? Sí, te digo, y eso yo no lo había visualizado hasta ahorita que lo dices y por eso es importante, es la importancia de pensar en voz alta, amigas y amigos, de que escuches otras perspectivas y como lo que también nos están comentando, porque dices, ah, rayos, eso yo no lo había pensado y es verdad. Entonces, mejor estar listos con todo esto en nuestra mente para el momento en el que nos pregunten, nos pidan y preguntemos cómo te van a reembolsar para hacer esas facturas, etcétera, porque luego también es todo un proceso. Por acá, Mariana nuevamente nos comenta, dice, en la universidad querían que diera charlas sin paga, mientras a otros ponentes sí les pagaban. Sí, y fíjate, Mariana, que Malísimo. ayer Caro y yo estábamos hablando también de eso, porque no solo pasa en la universidad, también pasa en algunas empresas. Lo que yo creo, se los digo desde afuera, sin conocimiento, no sé, ¿no? Pero lo que yo creo, además yo invité a Mariana a dar charlas y no le pagué. No, no es cierto. Pero Mariana, a ver, lo que yo creo, y un poco lo platicaba ayer con Caro, ¿no? Hay empresas que tienen, obviamente, diferentes áreas y hay eventos que están establecidos y tienen un presupuesto, ¿no? Pues ya, ellos tendrán el presupuesto y se harán pelotas. Pero luego, y este es otro tema del que hablaremos algún día, resulta que alguien levanta la mano y dice, estaría padrísimo que hagamos este evento. Y entonces alguien arriba dice, Caro, qué gran idea, organízalo tú. Y entonces Caro pregunta, ¿cuánto presupuesto tengo? No, no, no tenemos nada, ¿no? Entonces, sigue siendo de la empresa. Caro, que es una persona que no se encarga de todo eso, le asignan esta labor, ¿no? Y pues evidentemente, Caro no tiene presupuesto. Y entonces, ¿de qué hace mano? Pues de todas sus amigas y amigos que podemos aportar y ayudarle en esa misión. Entonces, también creo que eso es importante, pero definitivamente, o sea, sí pasa, tal como lo dice Mariana, en la misma institución educativa o privada, hay personas a las que les pagan por dar charlas y talleres y hay personas a las que no. Vale la pena averiguar más. Y otra vez, no está mal hablar de dinero. Son cosas que tenemos que preguntar, porque, bueno, tampoco vayan a decir, ¿y cuánto presupuesto en total tienes para? Entonces sí me parece que no es correcto. Pero al menos yo no lo haría, ¿no? El manual de Candy dice que no. Yo no lo haría, ¿no? Pero de alguna forma creo que sí es fundamental, ¿no?
empezar con eso. Es como, ¿tienes dinero? ¿No tienes dinero? ¿Y qué tal que la persona te dice como, bueno, no tenemos tanto? No te preocupes, veamos qué podemos negociar. Y eso es muy importante, ¿no? Y ahora, Caro, ya se nos está yendo el tiempo como agua, qué impresión. Pero ya, que Caro y yo acordamos que no podemos hacer esto tan largo, porque si no, ya nadie nos seguirá viendo. Pero viene otra cosa importantísima que me gustaría poner sobre la mesa. A ver, cuando alguien me pide a Candy, ay, danos una charla de, ¿no? De emprendimiento. Bueno, ya iba acá. Prepara todo, súper lindo. Conéctate a este Zoom. Y en el momento que estoy ahí, me dicen, se va a transmitir en vivo. A mí no me dijiste, no me pediste permiso, estás usando mi imagen y mi material y se va a quedar grabado. Y eso es algo que con la pandemia se normalizó. Y yo creo que no son buenas prácticas. La buena práctica es avisarte si será o no transmitido, si ese material se va a quedar guardado o no. Peor aún, el otro día nos enteramos de un chisme, ¿no? En donde además ese material lo están vendiendo como parte de un curso sin darle regalías a la persona que lo hizo, ¿no? Entonces, preguntar sobre derecho y uso de imagen es igual de importante. ¿Por qué? Vamos a suponer, y a todas y todos nos pasa, a ver, yo de repente, con ciertos foros, pues me aviento mis chistoretes, ¿va? De cosas que tienen que ver con experiencia, que no vas a contarle a todo el mundo, que son para un público específico, que tienen que ver con tu experiencia. Y no quieres que esté en un video que está en todos lados. No porque esté mal, sino porque estaba pensado para ese público en específico, ¿no? Exacto. ¿O qué tal? Voy a decirlo así al aire, ¿no? ¿Qué tal que es una empresa que en este momento tiene problemas o es una empresa a la que tú le diste un taller y después tuvo problemas que tienen que ver con violencia de género? Yo me quiero deslindar por completo de esa empresa. Y si la persona sube material en donde yo estoy participando, yo ya no quiero participar, ya no quiero ser parte de esto, no quiero que me vinculen, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es fundamental. Y yo te pregunto, Caro, ¿cuántas veces has firmado un documento de derecho y uso de imagen para las charlas que das? Amiga, estoy tomando nota porque en octubre voy a dar una charla y no pregunté nada de esto. Y sí, o sea, híjole, qué fuerte esto que acabas de comentar y no lo había percibido de la forma en la que tú lo acabas de decir. O sea, puede pasar que suceden cosas y me quiero desvincular o que, o sea, estén lucrando también de alguna manera con eso que se quedó grabado. Es importante que la empresa lo diga cuando te va o te va a hacer, te está haciendo esta invitación, pero normalmente no lo van a decir, amigas, amigos, entonces ustedes pregunten, oye, esto va a quedar grabado, va a estar instalado en un canal de YouTube, va a estar constantemente, porque sí, como dices, hay cosas que vamos a decir por el día, por la fecha, tal vez un 8 de marzo, de tal, y ya después cambia el contexto y ya uno mismo no coincide con lo que dijo en ese momento, ¿no? Y qué necesidad de que en algún momento te saquen esa historia de hace años, es importantísimo tomarlo en cuenta para gestionar también con lo que hacen estos lugares que nos invitan a dar una charla con nuestra imagen y nuestro contenido. ¿Sale? Totalmente de acuerdo. Y aquí viene otro punto importante, ¿no? Y creo que tiene que ver, a ver, no estamos, repito, no se trata de que siempre cobremos ni que no se hagan cosas pro bono y que esto no sea voluntario, no. Estamos hablando de esas situaciones específicas, súper claras, donde no sabemos si nos van a remunerar o no por una charla o un taller que vamos a dar y tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? Entonces, creo que déjame recapitular, pero la primera es no te dé miedo, ¿no? Por supuesto que puedes preguntar, no es de mala educación, diría el manual de Carreño, que ya tengo que verlo, o sea, ya así ya Lili me metió así la cosquillita. No es de mala educación, es trabajo, trabajo es trabajo y requiere una remuneración, si tú así lo decides. Entonces, no es de mala educación. Si vas a hacer la pregunta, no la hagas con rodeos, tienes que ser completamente clara a la hora de preguntar y siempre agradecer, siempre, ay, muchas gracias. Me encantaría saber si va a haber una retribución por esto, me encantaría, bueno, remuneración económica, porque retribución, ojo, ¿qué tal que te van a decir si te mando un swap? Bueno, no, o sea, remuneración económica.
No, sí, te vamos a poner en redes sociales. No, remuneración económica, ¿no? Tú decidirás si es conveniente para ti en ese momento todo lo que te pueden ofrecer más allá de dinero. Adelante, es tu tiempo, es tu inversión y justamente eso es tu inversión. Tú sabes en dónde quieres ponerla, ¿no? Pero por otro lado, si sí vamos a hablar de remuneración económica, creo que es bien importante preguntar cuánto incluye impuestos, necesitas un recibo. ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cómo? ¿A través de qué plataforma? No plataforma. ¿Dónde lo tengo que entregar? Si la charla no es en tu lugar de origen, entonces, ¿qué pasa con los viáticos? ¿Cómo funcionan? ¿No? Con los seguros, por ahí también teníamos una preguntita o un comentario de los seguros, por supuesto, los seguros de vida, los seguros de accidente, ¿no? Y por último, ¿qué onda con el uso de tu imagen? ¿No? ¿Quién lo van a transmitir? ¿No lo van a transmitir? Bueno, pues lleguemos a un acuerdo, pero que se respeten esos acuerdos, ¿no? Ahora, yo solo voy a hacer un comentario final antes de empezar a despedirnos, Caro, pero esa es la viejita de Candy, o sea, la tía Candy, ya sabes, de no lo hagan por WhatsApp, manden correos, ¿no? Que yo sé que no, o sea, yo sé que vivimos en un mundo diferente, pero de verdad yo creo que cuando todo esto se queda en un correo, es muy importante que vayas siempre en la misma cadenita para que puedas tener la historia de toda la conversación, ¿no? Y eso sí es bien importante. Sí, y estoy de acuerdo contigo, amiga. También por acá Marce nos vuelve a comentar que dice, hasta quieren que renuncies a los derechos de propiedad intelectual. Está fuertísimo. Pero a ver, yo creo que son dos cosas importantes. Y ese también, si quieren, otro día hablamos de esto. Si alguien te está pagando, Marcela, por hacer este contenido, puede tener los derechos. Ahora, ¿qué significa propiedad intelectual? Acuérdense, tenemos propiedad industrial y derechos de autor. ¿Qué estás protegiendo? Estás protegiendo tus diapositivas, todas son tuyas, estás usando otro material. O sea, creo que hay mucho más implicaciones más allá de eso, pero en principio, ante algo que es por encargo, digamos, la persona tiene, pero ojo, es que también hay dos tipos de propiedad, ¿no? Que es justamente tu autoría, esa es una, nadie te la puede quitar, pero otra es la de uso imagen también, o sea, la que te podría dar remuneración al respecto. Pero qué buen tema, Marcela, y me cae que lo vamos a tocar. Me encanta que lo hayas puesto, ¿no? Sí, bueno, Candy acá es la experta en temas de propiedad intelectual y todo. Si tienen dudas, Candy es la persona. M nos dice, es importante también considerar posibles cancelaciones por ambas partes. Esto sea... Qué gran comentario. Sí. Esto no sé cómo veas tú, amiga, pero es que se está convirtiendo en una lista de tasks para cuando te buscan para dar una charla y también para cuando buscas. Ojalá que acá nos vea alguien de que también va a crear algún evento y vea estos puntos que también luego cuando creas un evento se te va. Yo ando en eso también creando eventos, pero no les he asegurado esto que tú me dices. Digo, no voy a hacer uso de su imagen ni nada, pero tenerlo también para brindarlo a las personas a las que voy a invitar a dar una charla, ¿no? Y este punto también de las cancelaciones que puede suceder. Digo, en mi caso, la verdad es que estoy enferma, o sea, siempre doy mi charla muy mal. Entonces, casi primero hay que cuidarnos nosotras. Pero, a ver, Caro, lo que yo sí diría es, si te enfermas, yo consideraría como una buena práctica que si yo soy quien va a dar la ponencia, proponga a algunas personas que podrían cubrirme en ese día. Eso es lo que yo haría como en acto de buena fe. Ahora, si hay un pago, pues bueno, habrá un contrato y ya tendrás que ver qué haces, ¿no? Pero definitivamente, si la otra parte cancela, me queda completamente claro que es el mismo proceso. Si hay un contrato, y esa es otra, a ver cuántas veces has firmado un contrato por estas cosas, pero bueno. Entonces, si hay un contrato, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora, en serio, si ustedes se enferman, no hagan lo que Caro, por favor, ¿no? Si se enferman, se guardan y se cuidan. Y ya, ¿no? No hagan lo que Caro, que es una workaholic. Y ayúdenle a la persona que los está contratando para dar esta charla o los invitó para dar esta charla a encontrar a una nueva persona. Por eso, tengan grandes amigas y amigos que sean expertas y expertos en sus temas. Es importantísimo, porque además también puedes compartir información.
¿no? Sí, colegas que consideres que pues te podrían cubrir en caso de que tú no puedas, porque a cualquiera le puede pasar. Entonces, eso habla muy bien de ti como profesional, de que nunca estás exento de una emergencia, pero dices, oye, y ya hablé con esta persona y puede ir a dar el tema, o sea, también que le ayudes a esta persona que está creando toda la logística del evento, porque créeme que andan mil cosas, tiene que resolver mil cosas, entonces tú le ayudas tú también a resolver, pues vas a dejar una buena impresión, aunque hayas tenido un inconveniente. Muy bien, mi Caro, ya, tenemos que empezar a cerrar, si no, no se nos cierra la boca nunca y nosotros seguiremos pensando en voz alta qué es lo que venimos a hacer hoy y esperemos, ¿no? Que de manera periódica con cada una y uno de ustedes y lo más importante es, cuéntenos qué quieren pensar en voz alta con nosotros. Usen, estamos viendo, ¿no? La verdad es que este es un enorme experimento en el que nos aventamos, Caro y yo, y me encanta. Entonces, usen el hashtag pensando en voz alta. Pueden encontrarnos a Caro y a mí en Twitter, a Caro como la Reclu IT, por si no la conoce, ¿quién no conoce a Caro en Twitter? La Reclu IT. A mí me encuentran como @CandyFG y propóngannos sus temas y usen el hashtag pensando en voz alta. Pero también aquí en LinkedIn pueden dejarnos más temas, ¿no? Y pueden irnos diciendo de qué quieren que vayamos hablando en las siguientes emisiones de este programa. Y bueno, Caro, no me quiero ir sin darte las gracias y las gracias a todas las personas que nos vieron hoy y sintonizaron hoy por entrar a estas divagaciones sobre temas escabrosos que estaremos tocando a lo largo de los siguientes días. Muchas gracias, amiga. Gracias por el espacio, por esta buena idea. Esperemos que les gustara y que quieran unirse en las siguientes charlas pensando en voz alta. Como les decía, es un buen ejercicio y por ahí decía Emes que estaba sacando ahí sus traumas de la pandemia. Para eso es este espacio, para que hablemos de esto y puedan sacar eso que nos ronda en la cabeza y a veces no tenemos con quién hablarlo. Estamos entre amigas, entonces, pues sigámoslo haciendo. Nos vemos en la siguiente transmisión. ¡Hasta luego! Bye, gracias.